Hermanos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de aquí de hoy, 9 de octubre. Y la verdad que el tema que tenemos esta noche, no sé por qué, pero para mí ha sido, mientras lo revisaba y era tratado con el Señor con el tema, de verdad que me emocionó, o sea, me emociona la realidad de la misericordia de Dios, que es lo que vamos a estar en parte hablando esta noche. Pero también, ¿verdad? El dolor de saber el trato de Dios en la vida de uno y cómo el Señor espera no solo que la palabra de Él sea bonita y apetecible para nosotros, sino que la pongamos en práctica. Como recordarán, tenemos varias semanas en las bienaventuranzas y como les había dicho desde el inicio, es importante siempre recordar el contexto de a quién fueron dadas las bienaventuranzas para que entendamos si realmente eso es algo que lo puede vivir todo el mundo, solamente los hijos de Dios. Mateo 5:1 empieza diciendo, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El contexto, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo, como hemos estado viendo las últimas semanas, fueron palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Eh, Quiero repetirlo nuevamente. Hay personas con ciertas cualidades de humildad, ¿verdad? De mansedumbre, que son parte de su temperamento, pero eso no es bienaventuranza. Las bienaventuranzas son una obra de la gracia de Dios en la vida de las personas. Es algo sobrenatural donde nos encontramos actuando de manera diferente a como actuaríamos estando lejos del Señor. La primera bienaventuranza que vimos se encuentra en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos en ese momento de que pobre en espíritu es, ¿verdad?, esa bancarrota espiritual, reconocer que no hay nada en mí que me haga digno del Señor y por lo tanto estoy en pobreza y necesito del regalo de su salvación. La segunda bienaventuranza se encuentra en Mateo 5:4, que dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Como decíamos en ese momento, es una consecuencia lógica. Reconozco mi pobreza espiritual, entonces lloro por mi condición y el consuelo del Señor es ese perdón que Él ha provisto para mí. La tercera bienaventuranza se encuentra en Mateo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No solo reconozco mi pobreza espiritual, no solo lloro por ella, sino que eso me lleva a ser humilde, porque reconozco que no es por algo mío, no es por algo glorioso, fuerte o meritorio dentro de mí, sino que reconozco que el Señor me ha amado porque Él ha querido amarme y perdonarme, y eso me lleva a ser humilde. Y la cuarta bienaventuranza que veíamos la semana pasada, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y hablamos la semana pasada de que cuando hablamos hambre y sed de justicia es ese deseo no solo de que los pecados acaben, sino que el pecado, esa fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros y en el mundo, que lleva tanta maldad, se acabe, sea desaparecido para siempre. Y es lo que el Señor, Dios nos promete, que un día llegará con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y seremos saciados aquellos que tenemos esa hambre y sed de ver el pecado de una vez por todas acabados. Entonces, esta noche el tema que tenemos es la quinta bienaventuranza, que se encuentra en Mateo 5:7, donde el Señor Jesús dice lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Qué es la misericordia? John Stott, en su comentario sobre el Sermón del Monte, define misericordia de esta manera. Es compasión por la gente en necesidad. Ken Hughes dice, la idea básica de la palabra griega traducida como misericordioso es proveer ayuda al miserable. Aquí el pensamiento esencial es que la misericordia presta atención a los que sufren. Una manera también de definir misericordia es comparar misericordia con gracia para ver cuál es la diferencia entre ambas cosas, porque a veces la mezclamos, a veces pensamos que es lo mismo. Básicamente, Richard Lenski, citado por John Stott en su comentario del Sermón en el Monte, hace esta siguiente separación o diferencia de ambas palabras. El sustantivo eleos, misericordia, siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción, todos ellos resultados del pecado. Y charis, gracia, siempre tiene que ver con el pecado y la culpa misma. La una proyecta alivio, la otra perdón. La una cura, sana, ayuda, la otra limpia y restaura a la posición anterior. Obviamente, el sufrimiento y el dolor en la vida, las circunstancias difíciles, los problemas, son causa del pecado. Entonces, misericordia tiene que ver con yo ver a esa persona sufriendo, esa persona necesitada, y yo hacer empatía con esa persona, tener compasión y correr a ella para ayudarla en su necesidad.
Y gracia tiene que ver, ¿verdad? Con esa restauración igual igual afectado por el pecado, pero esa separación de Dios, ese pecado, esa culpabilidad, esa falta de perdón que tenemos. Entonces la gracia, Dios por su gracia nos ha amado. Míralo de esta manera. Dios vio nuestra condición, Dios vio lo que éramos y somos, Dios vio nuestra situación de pecado, de estar apartados de Él, de dolor y sufrimiento, y se encarnó, se hizo hombre para salvarnos. Él se apiadó de nosotros. Eso es misericordia. Ahora, gracia es que sin yo merecer que Dios me ame y me perdone y me salve, Él ha decidido darme ese regalo de perdón sin yo merecerlo. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Martin Lloyd Jones decía que la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en angustia. La misericordia, y es importante, y es como vamos a ver ahora, no es solamente, hermanos, yo sentir compasión por alguien. Hay una parte de acción. Es hacer algo para aliviar la angustia de otras personas. Yo quisiera compartir, vamos a leer la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 30. Y empieza el Señor Jesús diciendo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darles golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Yo creo que no tenemos que irnos muy lejos para imaginarnos algo así. O sea, yo pienso en esa historia, en esa parábola, y ya veo las calles de mi país, ¿no? O sea, cuántos crímenes hay, por lo menos en mi país, República Dominicana, cuántos crímenes hay en nuestro medio, ¿cierto? Sabemos lo que es que alguien sea asaltado, que sea maltratado, que sea despojado de todo lo que tienen, que le den golpe y lo dejen medio muerto. Esto es lo que está pasando con este hombre. De hecho, hago el comentario de que esa foto que acabo de poner es una obra de un pintor muy famoso llamado Aimé Nicolas Moreau, y fue pintada en el 1880. Y la verdad que me tocó mucho la primera vez que la vi, porque fíjate cómo se ve este hombre siendo recogido por el samaritano que vamos a hablar ahora en unos minutos, siendo puesto en el caballo para ayudarlo a su situación. Ahora el hombre está asaltado, está maltratado, está casi dejado como muerto en la calle o en la tierra. Y sigue diciendo la parábola: por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por otro lado del camino. Algunas observaciones sobre esta parte del texto. Fíjense que los sacerdotes, ¿verdad? Esos descendientes de Aarón que tenían la responsabilidad sacerdotal en el templo de Jerusalén. El sacerdote ve esta persona herida, maltratada, asaltada. Él lo ve, dice el texto, y pasa por el otro lado del camino. No quiere ni acercarse, no tiene nada que ver, obviamente no había nada de compasión en él. Y los mismos levitas, los levitas eran, ¿verdad?, asistentes, por así decirlo, ayudaban a los sacerdotes en el templo. Y hermanos, eso a mí me asusta. ¿Por qué me asusta? Porque los sacerdotes y los levitas eran las personas que se entendían, conocían las escrituras en ese momento. Me asusta porque cuando lo pienso, yo pudiera leer mucho la Biblia, yo pudiera ir todos los domingos a la iglesia que yo asisto, yo puedo todas las mañanas leer un devocional y leer la Biblia, y aún así la Biblia no cambiarme. O sea, me asusta de que yo puedo leer y verlo como un libro más y la Biblia no hacer una transformación en mi vida. Para que la Biblia transforme mi alma, transforme mi ser, tiene que haber una parte de accionar lo que hemos aprendido. Yo tengo que permitir que la Biblia, por así decirlo, me humille, trabaje conmigo. Cuando yo vaya a la Biblia no es para aprender más, para yo poder discutir más, para yo poder enseñar mejor, sino para yo verme en el espejo de cómo yo estoy. ¿Verdad? Todos nos vemos en el espejo en algún momento, aunque conozco gente que pareciera que no lo hacen, pero todos nos vemos en el espejo para ver cómo vamos a salir a la calle, si despeinados, para arreglarnos, ¿verdad? La Biblia es el espejo del alma. Yo veo la Biblia y me veo lo desalineado que estoy para entonces, ¿verdad?, yo buscar obedecer al Señor. Me preocupa eso, hermano, porque cuánto yo puedo saber de la Biblia. Yo conozco personas, ¿verdad?, que tú dices, wow, ¿cuánto saben de Biblia? Pero cuando tú ves las acciones de su vida, dices, oye, pero ¿dónde está la misericordia y la compasión de esta persona? Pero no me voy lejos, cuánto a mí mismo me pasa, ¿verdad?, que quizás no tengo esa compasión que debo tener. Entonces, fíjense el ejemplo de que un sacerdote, un levita, ven la situación y no hacen nada. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, creo que hace como 3 o 4 años, leí sobre una joven, creo que tenía como 21 años de edad, que se subió en el puente seco, en uno de los puentes secos de aquí, de Santo Domingo, y se lanzó a la avenida para tratar de quitarse la vida.
Y recuerdo en la historia, ver, creo que la noticia, ver la tipa, o sea, la chica en la plena avenida, los carros pasando, gente tirando fotos con el celular y siguiendo su camino. ¿Cuánta gente pensó bajarse, parar el carro en el medio de la calle para ir a ayudar a esta chica? O sea, ¿cuántas personas pensaron quizás ensuciar su vehículo, llamar al 911, romper su agenda porque esto tiene prioridad? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer lo que es ayudar a esas personas que están en necesidad? Y es una parábola que es bueno para nosotros meditar en ella. Ahora sigue diciendo la parábola, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, fíjense, diferente al sacerdote y al levita que supuestamente conocen las escrituras, los que tienen revelado hasta el momento, diferente a ellos, dice que tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. A mí me toca mucho por eso esa foto, ¿verdad? Esa pintura de que tú ves al samaritano cargando el hombre ¿verdad? En su caballo para llevarlo, para ayudarlo, para no dejarlo ahí. ¿Cuántos de nosotros tenemos una compasión así en un mundo como estamos hoy, cada vez más individualizado? Y yo no se lo digo solo a ustedes, yo me pregunto a mí, ¿qué disposición hay en mí de yo acercarme a ver a la persona maltratada, con necesidad? Fíjense que el samaritano se acercó y recuerden, hermanos, que culturalmente era algo impensable que un samaritano ayudara a un judío. O sea, estamos hablando de que era alguien que hasta por cultura algo sabía él, ¿verdad? Algo hay que él sabe que es un samaritano y aún así él va y lo ayuda. Es una muestra más de que nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos, aunque que no nos caen bien por naturaleza. Suena feo o que quizás nos caen mal. O quizás no son, ¿verdad?, nuestra nacionalidad. Nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar a Cristo, extendiendo la mano a aquel que nos ha hecho agravio. Entonces vemos aquí como el samaritano tuvo compasión, se acercó, le vendó las heridas, derramó aceite y vino sobre ellas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, que era el equivalente a 2 salarios, al salario de 2 días, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. O sea, este señor no solamente vio a la persona en la parábola, ¿verdad? Vio a la persona tirada, herida, dada como muerta. Él fue, la sanó hasta que pudo, la cargó, la llevó a otro lugar. Y ahí no solo lo dejó y se olvidó, dice que lo sanó y le dijo al mesonero, mira, cuídalo. Y todo lo que tú gastes cuidando a esta persona, cuando yo regrese lo pagaré. Fíjense hasta dónde llegó el nivel de misericordia y de compasión de este hombre que no lo dejó atrás, sino que buscó la manera de aún de ayudarlo más. Martin Lloyd Jones dice, he aquí un hombre que es misericordioso, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se preocupa porque lo atiendan. Esto es ser misericordioso. No quiere decir solo sentir compasión. Quiere decir un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación. ¿Y qué hay del ejemplo perfecto que tenemos nosotros en la Biblia de misericordia? El ejemplo perfecto y básico de misericordia y del misericordioso es que Dios envía a su propio Hijo a este mundo. Él vio nuestro estado lamentable, vio el sufrimiento y a pesar de la violación de la ley, eso fue lo que lo indujo a actuar. Tener espíritu misericordioso quiere decir tener el espíritu que se manifiesta cuando uno se encuentra de repente en la situación de tener a nuestra merced a alguien también que nos ha ofendido. No solo yo tengo misericordia cuando veo a alguien herido, a alguien lastimado, a alguien que necesita de mí, sino que también cuando alguien que me ha ofendido y me ha herido viene donde mí necesitado, o quizá no viene donde mí, yo lo veo necesidad, quizá un compañero de trabajo, quizá alguien cercano a la familia, quizá alguien que yo conozco. Mostrar misericordia es yo tener merced de esa persona, aún ella me haya hecho un agravio. Aún esa persona me haya lastimado, me haya robado, me haya engañado. Ser misericordioso conlleva mostrar a esa persona la misma compasión que Cristo mostró a mi vida. Uno piensa, ¿verdad?, en la historia de José en la Biblia, ¿verdad?, en Génesis, y leemos en Génesis 50. Pero como José, los hermanos tienen envidia de él, tienen celo, planean matarlo, pasa una caravana y en vez de asesinarlo, deciden, ¿verdad?, venderlo para que la caravana se lo lleve.
Pero su plan era matarlo. Sabemos, ¿verdad?, lo que dice la historia en la palabra de Dios de cómo todo lo que pasó José y luego cómo José fue bendecido por Dios y se volvió el número 2, ¿verdad?, en Egipto. Los hermanos de él pasan hambre en su tierra y tienen que ir a Egipto a pedir ayuda sin saber que José es la segunda persona ahí. Y verdad cómo José le responde a ellos. José pudo haber devuelto mar por mar. Sin embargo, dice el verso en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. O sea, José llegó a entender que todo estaba en el proceso, en el propósito de Dios, en la soberanía de Dios. Él llegó a entender que fue Dios que permitió eso, que Dios trató con su vida. ¿Para qué? Para preservar la vida de sus hermanos y su padre. Recordemos que Dios es soberano. Yo sé que a veces es muy fácil decirlo, muy veces orar declarando esa palabra, pero la soberanía de Dios implica que Dios en momento va a permitir situaciones y nos va a enviar situaciones difíciles para tratar con nuestra alma. Entonces, por un lado, pudiéramos decir, hermanos, que la misericordia es compasión en acción. Hay una historia que Ken Hughes hace en su libro sobre el Sermón del Monte, que él dice, esto fue bien entendido por un predicador del siglo XIX que se encontró con un amigo cuyo caballo acababa de morir accidentalmente. Mientras una multitud de espectadores expresaba vacías palabras de compasión, el predicador dio un paso al frente y le dijo al más ruidoso simpatizante, lo siento, $500. ¿Cuánto lo lamentas tú? Y luego pasó el sombrero. Qué interesante, ¿verdad? O sea, no solamente este predicador, eran libras en ese momento, pero qué interesante es, y cuánto me tocó ese ejemplo de él hacer eso. O sea, oye, siento mucho la pérdida de tu caballo, toma $500. O sea, ¿quiénes de nosotros tenemos esa disposición? A veces viene un hermano, una persona con necesidad, y teniendo nosotros, hermanos, la respuesta a esa oración. Pero porque sabemos que nos va a sacar quizás del presupuesto de comida o de cine o de paseo que yo tenía, bueno, vamos a seguir orando, vamos a orar, hermanos, en vez de poderle proveer a esa situación. Recordemos que la compasión que se espera de nosotros, esa misericordia, es eso, compasión en acción. No es solamente que yo tenga un deseo o sienta o llore con el hermano, es también que yo extienda mi mano y le ayude. Y también misericordia es perdón en acción. Todos recordamos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesús cuando fue crucificado. Están burlándose de él, los soldados echando suerte sobre su ropa y el Señor decir, ahí crucificado, en medio del dolor, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo similar? ¿Cuántos de nosotros oramos así por las personas que nos hieren? Tú dirás, bueno, Pedro, pero es que yo no soy Jesucristo. O sea, ninguno de nosotros lo somos, pero nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo nos mostró un nivel de compasión y de misericordia con aquellos que lo maltrataron y le injuriaron y lo crucificaron, que es un modelo para nosotros. Y sí, hermano, duele. O sea, duele. O sea, por eso le digo que cuando yo preparaba esta enseñanza esta semana, me dolió bastante porque yo mismo me encontré en situaciones que dije, wow, pero qué bonito es predicar y hablar de la misericordia y qué difícil es aplicarla. Pero nosotros los cristianos tenemos la gracia del Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Dios nos ayuda, pero tenemos un llamado. Si no, vamos a terminar como hablábamos ahorita, como el levita y como el sacerdote, buenos conocedores de la Biblia, que podemos recitarla de lo más bien, pero realmente no nos transforma. Que Dios nos ayude a ser como nuestro Señor fue, que le pedía al Padre que perdonara a aquellos que lo habían lastimado. La persona misericordiosa recuerda su propio pecado y la misericordia de Dios para con él, por lo que él comprende las debilidades de los demás y los perdona. Una persona misericordiosa es alguien humilde que sabe que Dios no le ha pagado como él merece. Hermano, mientras más tiempo tenemos caminando en el Señor, no sé cuánto tiempo tú que me escuchas tienes con el Señor, pero si tú eres sincero, hay mucha misericordia de Dios con nuestra vida. Dios no nos ha pagado como merecemos. Uno a veces piensa que, bueno, Dios no me pagó el día que, ¿verdad?, me salvó o el día que entregué mi vida a Él. ¡Wow! ¡Qué misericordia tuvo conmigo! Hermanos, yo me doy cuenta aún más grande de la misericordia cuando yo todavía siendo su hijo, veo lo merecedor que soy de su castigo, lo merecedor que soy de que Él me aplaste.
Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, que nos cansamos de lo que nos hacen mal. Su misericordia es grande, es sorprendente, algo que nuestra cabeza no puede entender. Una persona misericordiosa reconoce su condición. Algo que me pone a pensar y a veces me duele es que muchas veces hablamos de la doctrina de la gracia. Muchas veces hablamos de la sana doctrina. Pero hermanos, qué duros somos con aquellos ¿verdad? Que no comparten nuestra fe o que tienen problemas o que tienen, ¿verdad? Que sabemos que no son fieles al Señor o quizás piensan diferente. O sea, hablamos de doctrina de la gracia, pero ¿cuánta gracia mostramos nosotros a aquellos que nos hacen mal, que nos hacen daño o que quizás vemos que no están en el nivel de madurez que tú tienes quizás? La persona misericordiosa recuerda su propio pecado y la misericordia que Dios ha tenido para con él, por lo que él comprende las debilidades de los demás y los perdona. Interesante la famosa pregunta de Pedro, Mateo 18, 21, 22. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hermano, el Señor Jesús sube el estándar a un nivel que nos duele. Porque, ok, alguien me puede herir una vez y quizá, ¿verdad? O sea, uno tiende fácilmente quizá a perdonarlo, pero que esa persona, fíjate que dice, no, él no está preguntando, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos que me ofendan? Él lo hizo singular la pregunta. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Eso me lleva a un nivel de que el mismo hermano me está haciendo lo mismo, me está ofendiendo. La misma persona sigue maltratándome, sigue atacándome. ¿Hasta cuándo debo perdonarlo? 7 veces. Y el Señor sube el estándar. Hermano, tenemos un llamado a perdonar. Y como decía alguien, ¿verdad? El perdón suena muy bonito hasta que tú tienes que perdonar a alguien. Pero si tú y yo queremos ser transformados por la palabra del Señor, si tú y yo queremos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más adelante, ser perdonados. Y no es que Dios me perdona porque yo perdono, sino que yo soy perdonado. Yo perdono porque de esa manera yo muestro que he sido perdonado. Solo aquel que ha sido perdonado puede extender un perdón a los demás. Hermanos, es un reto a nuestra vida. Yo no sé quién me está escuchando ahora, qué hay en su vida que puede pensar ahora mismo en alguien que la haya herido o qué herida tan grave puede haber en su corazón que te dice, no, que hasta aquí yo llego. Hermanos, el perdón es posible aún para las heridas más graves. Y para eso tenemos al Señor para ayudarnos. Y ser sincero al Señor. Señor, me es difícil. ¿Verdad? Perdonar no quiere decir, hermano, que yo me siento ya bien con la persona necesariamente. Perdonar quiere decir que yo en acción le demuestro a esa persona que ya no tengo nada contra él. Que yo perdono la ofensa. Quizá todavía me duele, quizá todavía siento la espina dentro de mí, quizá tengo el rojo de la galleta en mi cara todavía, pero yo le muestro en acción que no estoy buscando venganza o aplastarlo. Yo creo que esto es algo que todo ser humano vivimos y necesitamos aprender, necesitamos perdonar, porque el Señor Jesús nuevamente fue nuestro ejemplo. John Stott dice, nuestro Dios es un Dios misericordioso y muestra su misericordia continuamente. Los ciudadanos de su reino tienen, por tanto, que mostrar misericordia. Nuevamente, hermano, sé que estoy insistiendo en lo mismo, pero si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo queremos realmente ser transformados por la palabra de Dios, eso va a conllevar que tú y yo seamos obedientes. Nuevamente, no basta un devocional, no basta cantar bonito, no basta ir a la iglesia todos los días. Tiene que haber una respuesta en acción de lo que yo estoy escuchando de la palabra de Dios. Tiene que haber un dolor de crecimiento, un trabajar y obedecer al Señor. Ahora, sobre la misericordia de Dios, me gustó mucho leer de Dane Ortlund en su libro Gentle and Lowly. Si usted no ha leído el libro y sabe inglés, le recomiendo. La verdad que el libro es una joya, quizás uno de los mejores libros que he leído. Él dice lo siguiente: así como nuestros corazones y el diablo son el padre de multiplicidad de pecados, asimismo Dios es el padre de múltiples misericordias. No existe pecado ni miseria de la cual Dios no tenga misericordia. Y él decía con esa cita, recordando el nivel de misericordia de Dios. Si tú lees Oseas 11, es increíble cómo Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿verdad? Oye, te he mandado profeta, tú me has ignorado, me has dado la espalda. Y tú sigues leyendo el texto y dice,
Pero yo no te voy a olvidar, Israel. O sea, la compasión de Dios con nosotros, sus hijos, es increíble, hermano. Eso no hay película que pueda expresar, no hay libro que pueda expresar, ¿verdad? Más que la palabra de Dios, de la grandeza de la misericordia de Dios. Y yo creo que a veces a nosotros no es difícil entender la misericordia de Dios, porque pensamos que Dios es como nosotros. Hay una cita que leía de Juan Calvino en esta semana, que él dice, no hay nada que perturbe más nuestras conciencias que pensar que Dios es como nosotros. Imagínate por un momento que Dios fuera como nosotros. Y imagínate que tú estás, ¿verdad? Con personas a la cual, ¿verdad? Tú estás protegiendo, bendiciendo y que te tratan como la tratamos nosotros a Dios. No hay nada que perturbe más nuestra mente que pensar que Dios fuera como nosotros. Y hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Dios no es así. Y entonces, si Dios ha mostrado su misericordia de tal manera en nuestra vida y nos ha mostrado lo múltiple de su gracia, a pesar de lo múltiple de nuestro pecado, ¿por qué nos es tan difícil perdonar a los demás? Fíjense que la bienaventuranza de hoy dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos, solamente ellos, van a recibir misericordia. Como yo decía ahorita, no es que Dios me va a pagar misericordia porque yo he extendido misericordia. No. Es que si yo estoy extendiendo misericordia, yo estoy mostrando ahí que yo soy hijo de Dios. Yo respondo con misericordia porque yo he visto la misericordia de Dios para con mi vida, no para ganarme su misericordia. Primera Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y eso tiene que ver más de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Yo veo a mi hermano en necesidad, yo lo veo con problemas. ¿Cómo no voy no solo a llorar con él o a sufrir con él, sino a extender una mano y ayudarle? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Yo quisiera leer otro pasaje de la Escritura que muestra un ejemplo más a través de una parábola de cómo el Señor nos muestra el tema del perdón. Mateo 18, el 23 al 25 dice, por eso, Jesús hablando, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso más o menos. Recuérdense que cuando el Señor Jesús está hablando y está usando parábolas, Él toma extremos, ¿verdad?, tremendos. Porque lo que quiere es dar a entender algo, lo que Él está diciendo. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahí estamos hablando más o menos al día de hoy 20 millones de dólares. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir de aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, más o menos $2,000. Compara 20 millones de dólares por un lado, $2,000 ahora. Y echándole mano le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Fíjense, hermanos, cómo el Señor ve el tema del perdón. Nuevamente, yo no perdono para ganarme el perdón de Dios. Yo perdono, mi perdón hacia los demás es una muestra de que yo he sido perdonado. Pero fíjense cómo Dios espera que nosotros también perdonemos. Mateo 6, 14 a 15 sigue diciendo, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Comentando al respecto, John Stott dice, eso no se debe a que podamos merecer misericordia por misericordia o perdón por perdón, sino que no podemos recibir la misericordia y el perdón de Dios a menos que estemos arrepentidos
Y no podemos pretender habernos arrepentido de nuestros pecados si no tenemos misericordia hacia los pecados de los demás. Hermanos, si tú y yo no tenemos misericordia y paciencia con nuestros hermanos, o sea, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos venir, verdad, con lágrimas en nuestros ojos delante del Señor? Dios, he pecado contra ti, Señor, te fallé de tal manera, Señor, perdóname mi actitud, perdona mi corazón. Entonces vemos al hermano débil ofendernos, o quizá ni siquiera nos ofendió y lo vemos actuando de una manera inmadura y lo juzgamos y no tenemos la compasión y la misericordia con esa persona. Nada prueba más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar. Interpretado en el contexto de las bienaventuranzas, decía John Stott, los humildes son también los misericordiosos, porque ser humilde es reconocer ante los demás que nosotros somos pecadores. Ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores. Y Martin Lloyd Jones comenta, si sé que todo se lo debo a la misericordia, si sé que soy cristiano solo por la gracia de Dios, no debería haber orgullo en mí. No debería haber espíritu de venganza. No deberíamos insistir en nuestros derechos. Antes bien, al ver a otros, si descubro algo indigno o que es manifestación del pecado, debería sentir gran compasión de ellos. Si no soy misericordioso, hay una sola explicación, hermanos. Nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Estoy apartado de Cristo, sigo todavía mis pecados, no he recibido perdón. Wow, son palabras duras. Hermanos, ser cristianos cuesta, creo que lo hemos hablado en el pasado. Yo pudiera entender, ¿verdad? Por así decirlo, el Señor puede entender a una persona inconversa actuar de manera rencorosa, actuar de manera no perdonando, traer venganza, pero ver a sus hijos haciendo lo mismo, ver a sus hijos maltratándose entre sí mismos por quizás un tema de denominación, quizás por un tema de entendimiento doctrinal, o quizás un tema de yo creerme fuerte y ver al otro débil y ver su pecaminosidad. Si yo no puedo perdonar, oye bien lo que estoy diciendo, si yo no puedo perdonar, hay una muestra de mí de que probablemente yo no soy hijo de Dios. No estoy hablando nuevamente de que no tenemos emociones, de que no somos heridos, de que no somos lastimados. No, lo que estoy hablando es de aún sintiendo lo que sentimos, aún con dolor en nuestro corazón, yo saber lo que Dios pide de mí, yo extender el perdón a la otra persona, la misericordia. Aquí hay 3 consejos, y para ir cerrando la reflexión, así podamos conversar un rato esta noche. 3 consejos para desarrollar un corazón misericordioso. Y el primer consejo, confiésalo al Señor. Si estamos hablando y tú dices, óyeme, Pedro, yo reconozco que yo no soy así. A mí me es difícil perdonar. Ahora mismo en mi vida hay una situación difícil. Tú no sabes lo que me hicieron y estoy muy herido. Oye, perdonar, no puedo. Hermano, hermana, confiésalo al Señor. Ven a tu Padre Celestial y dile, Señor, yo me siento que no puedo. Yo me siento herido. Yo me siento maltratado. Esa persona me hizo esto y lo otro. Señor, perdóname y ayúdame. Ayúdame a perdonar. Hermano, ser cristiano no es ser parte de un club. Ser cristiano no es ser miembro de una iglesia. Ser cristiano no es la forma en que yo me he visto, la música que yo escucho y lo bien que yo predico. Ser cristiano es seguir a Jesús. Es yo vestirme de Jesús, es yo obedecer a Jesús. Es yo seguirle a Él, es yo renunciar a mí, es yo morir a mí. Y esto no es un compartir una enseñanza que se la estoy tirando a ustedes, me la estoy diciendo a mí. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y si tú y yo queremos ser cristianos, si somos realmente hijos de Dios, eso va a conllevar que tú y yo vamos a morir. Si tú y yo tenemos 30 años siendo cristianos y en 30 años no hemos cambiado, hay un problema serio. O tú estás ignorando la palabra de Dios, o yo le estoy dando la espalda a la palabra de Dios, o yo no soy cristiano, porque es que no puede ser. O sea, el llamado que Dios nos hace es el llamado a ser discipulado por Él. Es un llamado a yo obedecerle, cueste lo que cueste. Es difícil, pero nosotros podemos en su gracia y su poder. Entonces, si tú te encuentras, si para ti perdonar es un reto esta noche, te animo, confiésalo al Señor, pero no te quede ahí. Porque entonces tu cristianismo y el mío solamente de palabras, no realmente de un corazón obediente.
El segundo consejo, el segundo paso en cómo desarrollar un corazón misericordioso es estudiar las Escrituras, ¿verdad? Vez tras vez hemos dicho, hermano, la importancia de estudiar la Biblia. Nosotros tenemos un concepto muchas veces de Dios errado, de que no es misericordioso, que no me quiere castigar, porque no conocemos la palabra de Dios, no la estudiamos. Eh, Quizás no conocemos lo que debemos crecer en la vida cristiana porque no estudiamos la palabra de Dios. Estudia la Escritura de Dios, busca pasajes que hablen de la misericordia, de un corazón misericordioso, de cómo el Señor ha sido con nosotros. Lee Mateo 9, del 9 al 13, Mateo 23, 23, Micaías 6 al 8, Amós 5, 21, 24. Lee sobre la misericordia de Dios mostrada. Lee Oseas 11, ¿verdad? A su pueblo, cómo Dios nos llama a perdonar. Estudia la palabra de Dios, que la palabra de Dios renueve tu mente. Seguimos el tema, ¿verdad? Ser cristiano conlleva que yo como discípulo no solo leo la Biblia para yo buscar un versículo que me anime en el día, sino que la estudio como un espejo para que me muestre lo que necesito de Dios y me transforme y me cambie. Y un tercer consejo, ve y aplica la misericordia. Cuando alguien te hiera, cuando alguien te haga algo que te lastima, cuando tú ves una persona necesitada. Hermano, cada día más estamos en un mundo, y yo sé que lo he dicho varias veces, muy individualista. En un mundo donde cada quien solamente protege lo suyo, y aún los cristianos estamos así. Yo tengo que salirme de esa comodidad. Un hermano en necesidad y yo tengo con qué ayudarle. Oye, o sea, como dijimos ahorita, ¿verdad? Oye, ¿cuánto lo lamento? Aquí tú tienes 1,000 pesos. O sea, tú y yo podemos ser la respuesta de oración de mucha gente. Perdonemos, apliquemos la misericordia, salgamos de nuestra zona de confort. Si tenemos que quitarnos la camisa para esa persona necesitada, piense lo que piense la gente de nosotros. ¿Qué importa lo que piense la gente de nosotros? Al final, nuestro público es uno y es Jesucristo. Entonces, hermano, confiesa tu realidad al Señor si te es difícil perdonar y dar misericordia. Estudia las Escrituras y aplica la misericordia. ¿Verdad? La obediencia es un acto de acción, es una acción, es un acto que cuesta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta no es la cita, esa es la cita de la semana pasada. Pero nuevamente, volviendo a nuestro versículo de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nuevamente hago la aclaración de que yo no recibo el perdón de Dios y la misericordia porque yo mostré misericordia, sino que ese gesto de misericordia, sobrenatural, por así decirlo, porque el mundo no lo entiende, es una muestra de que yo soy hijo de Dios y que he recibido misericordia.